buenas tardes, yo soy la doctora Robert, muchos de ustedes me conocen, y cuando la licenciada Gatti envió las invitaciones para este último Ateneo, y como no había ninguna actividad científica, bueno, le propuse hablarle un poquito de neuronas en espejo, que es un tema que a lo mejor algunos de ustedes conocen y otros quizá no, y que me pareció interesante, por lo menos a mí me motivó mucho cuando leí acerca del tema, y decidí compartirlo con ustedes esta noche. Ella estuvo encantada de que pudiera presentar, y así largamos y formalizamos esta presentación. El título es Neuronas en espejo, imitación, empatía y cómo podemos entendernos los unos a los otros. Hay algunas preguntas que nos podemos plantear acerca de cuál es la capacidad humana que nos permite leer en los sentimientos e intenciones de otras personas. Mínimos cambios en el rostro de una persona que esté cerca nuestra, nos puede decir si está preocupada, si está irascible, si está feliz, si está preocupada. Pero lo que no conocemos es cuáles son los mecanismos que nos permiten llegar a esas conclusiones. Esto, durante muchos años, filósofos y pensadores se preguntaron y permanecieron perplejos ante estas circunstancias. Y no era para menos, realmente es una capacidad asombrosa que con un solo golpe de vista podemos entender qué le pasa a otra persona. Con el desarrollo de las neurociencias estos velos fueron disipándose y hoy en día conocemos que en el cerebro existe un grupo de neuronas llamadas neuronas en espejo que nos permiten conocer cambios que son en realidad muy sutiles. ¿Cómo comenzó todo esto? En la ciudad de Parma, una ciudad famosa por el queso parmesano y por los tenores y los cantantes de ópera, un grupo de neurocientíficos dirigidos por Giacomo Rizzolatti estudió por primera vez este tipo de neuronas. Y como muchas veces en ciencia, mucho tuvo que ver el azar y la casualidad. Ellos estudiaban en los monos macacos. Los monos macacos son una especie singular porque son monos muy dóciles y permiten realizar con ellos este tipo de experiencias, si bien que por supuesto están anestesiados cuando les implantan electrodos en el cerebro. Ellos estaban interesados en los movimientos, pero no interesados por un mero interés teórico, sino que lo que pretendían hacer era conocer y tratar de dar solución a las personas que tenían discapacidad física. Entonces ellos analizaban los movimientos de la mano, como agarrar, sostener, llevarse algo a la boca, en monos que tenían implantados en el cerebro electrodos para captar la activación de distintas zonas cerebrales. Y aquí que este sistema de implantar electrodos en el cerebro fue desarrollado por Eric Kandel. Eric Kandel, que estudió mucho acerca de la memoria, y lo hizo en un animal que es un tipo de molusco que se llama Plicia, que tiene la característica de tener neuronas muy grandes que permiten la implantación de electrodos en esas neuronas. Las técnicas fueron desarrollándose y en muchos laboratorios de neurociencias los científicos ya no solo implantaron electrodos en animales como la plicia, sino que lo hacen también en estos monos. Y con estos monitos implantados con electrodos, un día Vittorio Gallese, que era uno de los neurocientíficos del grupo, hacía una pequeña pausa en su actividad y mientras enfrente suyo había un mono que estaba sentado tranquilo. Él tomó un objeto, algunos dicen un helado, otros dicen que en realidad no saben qué es lo que tomó, pero la sorpresa fue
que en la computadora que estaba el electrodo del mono conectada, se sintió un disparo que para nosotros podía tratarse de una estática, pero realmente este neurocientífico enseguida detectó que había una actividad neuronal. Y allí la pregunta, ¿cómo? Estaba conectado a una neurona motora. ¿Cómo una neurona motora podía activarse ante un estímulo sensitivo? Siempre se consideró que las neuronas eran motoras, eran sensitivas, otras tenían que ver con la cognición, pero nunca que una neurona motora se activara ante una percepción. La percepción y el movimiento estaban totalmente separados, en compartimientos estancos. Esto hoy cambió radicalmente. La percepción y la acción no están separadas, y esto fue a partir de los descubrimientos de este grupo de neurocientíficos. Hay otras células, llamadas células canónicas, que estas se activan no cuando el animal agarra un objeto, sino que se activan ante la presencia de un objeto que puede ser agarrado. Al ver una manzana, las neuronas, nuestras neuronas, y las neuronas de los animales superiores, como por ejemplo los macacos y otros a los que no se puede estudiar, porque investigaciones con electrodos implantables se puede hacer solo en macacos, no se puede hacer ni en gorilas ni en chimpancés. Éticamente no está permitido. Bueno, pero experimentos realizados mostraban que estas neuronas se activaban cuando se veía un objeto capaz de ser agarrado. Las neuronas estaban ubicadas en el área F5 y el F4, y también se activaban no solo cuando una persona agarraba algo o un animal agarraba algo, sino también cuando realizaba movimientos en la boca, como por ejemplo masticar. Este nuevo paradigma en realidad fue adelantado por un filósofo, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es un filósofo de la escuela de la fenomenología, que tuvo como iniciador a Huxley y luego a Sartre, y Merleau-Ponty, que formaba parte del equipo de Sartre, y también el gran Martin Heidegger, el filósofo quizás más importante de los últimos años. Ellos comenzaron a plantear del volver a las cosas mismas, poner atención en los objetos y en los fenómenos del mundo, y la experiencia que nosotros tenemos de esos objetos y de esos fenómenos. Y esto fue muy inspirador también para la gente que trabajaba con Rizzolatti, como por ejemplo Galese, que fue el del helado. Con modelos unicelulares se vio que el comportamiento estanco, una neurona que se activa para un evento sensorial o un acto motor, tomar una manzana, o un proceso cognitivo, recuerdo de una manzana, ya no estaban separadas, y las neuronas en espejo podían realizar dos actividades por lo menos. La misma célula puede activarse, una misma célula, cuando el mono toma algo con la mano derecha, algo con la mano izquierda, o cuando agarra un objeto para llevárselo a la boca, pero no cuando hace otro movimiento de presión, por ejemplo, rascarse la cabeza. O sea, hay una división en esto. Y no solo las neuronas en espejo sirven para conocer los movimientos, sino lo que hacen es crear como una imitación interna de lo que va a ser el individuo. O sea, uno viendo a una persona realizar una acción, inmediatamente pone en funcionamiento estas neuronas que les dicen, bueno, ¿qué movimientos tendría que hacer yo para poder realizar el movimiento que está realizando la otra persona que está enfrente mío? O sea, esa es una imitación interna de los movimientos,
y también una imitación interna o un reconocimiento de sonidos, porque no solo las neuronas en espejo se activan con los movimientos, sino que también se activan con los sonidos. Bueno, nosotros sabemos, el llanto de un niño es algo que a todo el mundo nos conmueve, nosotros sabemos lo que está pasando cuando llora un niño, pero también sabemos cuando hacemos una cosa mucho más sencilla, como por ejemplo rasgar un papel, romper un maní, sabemos que está sucediendo, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos. Además, la imitación podría ser otra característica de las neuronas en espejo, aunque el verdadero papel que juegan estas neuronas es el de reconocer acciones y no de imitar. Los animales imitan, pero no imitan todas las cosas. Si, por ejemplo, a un chimpancé, a un mono, le ponemos delante un mimo que está haciendo su presentación, no le presta el más mínimo atención. ¿Por qué? Porque el mono no puede actuar si no está el objeto. Solo el humano es capaz de verse reflejado en el teatro, con los mimos, solo el ser humano. Los animales no, ningún animal. Quizás con el tiempo, si están en contacto con los humanos, como pasa por ejemplo con las herramientas, los monos tampoco se activan cuando ven herramientas, pero al estar en contacto con los humanos empiezan a activar sus neuronas con la utilización de un elemento que puede ser un martillo, un palo, cualquiera de estas cosas. ¿Aprendemos a imitar o imitamos para aprender? Escritores como Piaget sugieren que en forma implícita los bebés comienzan a aprender a partir de los 2 años. Esto es lo que está planteado hace mucho tiempo y que todos hemos estudiado. Pero investigaciones nuevas realizadas por Metsov en la década del 60 indican que los bebés comienzan a aprender desde el mismo momento del nacimiento. A las pocas horas él realizó experimentos con bebés y demostró que estos empiezan a imitar y a observar a las personas que tienen enfrente desde el mismo momento del nacimiento. Antes que se conocieran las neuronas en espejo, ya algunos psicólogos habían realizado experimentos en los cuales tenían conectados a los individuos en manos, brazos, boca, para tratar de captar algún impulso nervioso que viniera del cerebro hacia esas regiones. Ellos, por ejemplo, le mostraban un video en el cual había una lucha libre, estaban peleándose los individuos. Y otro video donde había una persona tartamuda tratando de hablar con toda la dificultad que tenía. Y ellos observaron que en esos 2 casos la activación de los músculos era diferente. Cuando veían la lucha libre se activaban los músculos de los brazos, cuando veían a la persona tartamuda tratando de hablar se le activaban los músculos de los labios. Todo esto investigado antes de las neuronas en espejo. En realidad los experimentos comenzaron en animales. En humanos la situación es muy distinta porque no podemos implantarle electrodos a una persona para ver qué sucede. Aunque hay casos especiales. Por ejemplo, individuos a los que tienen que ser sometidos a una cirugía por un foco epileptógeno, pueden implantársele electrodos siempre y cuando sea en la misma área que tienen el foco epileptógeno, pero eso es, y con autorización, por supuesto, del paciente. De todos modos, es una técnica reservada a escasísimos casos, ¿no es cierto? Pero hay otras técnicas que se pueden utilizar, como son, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que va a mostrar áreas calientes en el cerebro. Áreas calientes significa áreas que están más irrigadas. ¿Por qué? Porque hay actividad en esa zona del cerebro. Entonces tenemos la tomografía por emisión de positrones, que fue utilizada y se obtuvieron resultados similares a los que se habían encontrado en los macacos. También hay otro tipo de estudio que se puede realizar, que es la resonancia magnética transnucal, que esta resonancia transcraneal, esta resonancia permite
bloquear una zona específica del cerebro. Por ejemplo, si la aplicamos en la zona de las neuronas en espejo, va a tener un efecto que no va a ser prolongado en el tiempo, va a tener un pequeño lapso de tiempo en el cual se va a producir, y el individuo que tiene bloqueada esa zona no va a poder imitar a otra persona. La posibilidad de imitar se termina en esas personas por ese momento, después por supuesto se recuperan porque esto no deja una lesión permanente. Vittorio Galese, el señor del helado, que agarró el helado y por el cual se descubrieron las neuronas en espejo, dirigió un grupo internacional. Este grupo internacional intervinieron 7 laboratorios, 5 países y 3 continentes, y se utilizaron distintas técnicas. Algunos utilizaban los electrodos implantables, otros la resonancia magnética, otro la tomografía por emisión de positrones, y esto ayudó a expandir la idea y se logró que en 10 años estas sean las neuronas de las que más se habla, las neuronas más conocidas. Aquí tenemos las zonas del cerebro, que es de las neuronas en espejo, la corteza premotora y el lóbulo parietal superior. Esas son las 2 regiones en el cerebro donde se encuentran las neuronas en espejo. Pero podemos preguntarnos también cómo conocemos los estados mentales de otras personas. Hasta ahora vemos que podemos imitar, que realmente imitamos internamente, pero una visión dominante dentro de la neurología decía que los individuos aprenden y comprenden el mundo desde la niñez utilizando los mismos métodos que utiliza un científico, o sea, planteando hipótesis, poniéndolas a prueba, corroborándolas o refutándolas. Esa es una idea que se llama teoría de la teoría. Hay otra idea que sugiere que tendemos a entender los estados anímicos de otras personas porque simulamos estar en la situación del otro. Y esto a su vez se divide en 2 versiones, una moderada y una versión radical. La moderada sugiere que la simulación es un proceso cognitivo, o sea, que es un proceso trabajoso para el organismo. Y la otra no, que dice que se hace de manera bastante automática, en forma prácticamente inconsciente, y es la versión que tiene como base a las neuronas en espejo. Pero aquí que no hay solo acción, hay también intención. Las neuronas en espejo captan intención. Se realizaron experimentos, por ejemplo, en una pantalla aparecía una taza y una mano tomaba la taza. La persona que estaba mirando esta acción estaba conectada a electrodos y electrodos pero de superficie, no intracraneales, y se activaban las neuronas en espejo. Después había una mesa ya utilizada, con las tazas sucias, con migas, con papeles, y la mano de nuevo para agarrar la taza. La intención era una intención que ya tenía un contexto, que el contexto era esa mesa desordenada. Y una tercera, donde la mesa estaba bien puesta para tomar un desayuno, como la que está puesta aquí, con sus tacitas, con sus masitas, su café, su leche, todo. Allí es donde más se activaban las neuronas en espejo, más aún que en la mesa desordenada. ¿Por qué? Porque la acción de tomar o comer es algo muy importante para nosotros, porque es algo que tenemos biológicamente desarrollado. Ambas caras de una misma moneda. Las neuronas en espejo son importantes para esta analogía, donde una cara soy yo y la otra cara es el otro. La cultura occidental está desarrollada a través de un marco individualista que ha dado como válido que existe una completa separación entre yo y el otro. Las neuronas en espejo vuelven a unir
al yo con el otro. Su actividad neuronal nos recuerda la intersubjetividad que tienen los bebés en los primeros días, meses de vida, donde el bebé no separa su yo del de la madre y del padre, sino que para él es una misma cosa. Esto nos vuelve a traer la idea de las neuronas en espejo. Pero ahora vamos a irnos para atrás y vamos a ver las ideas que tenía Freud en uno de sus primeros escritos, Proyecto de una psicología para neurólogos. Y vamos a leer, porque está copiado textualmente de las páginas 230 y 240 de la obra de Freud. Dice: de allí que sea en sus semejantes donde el ser humano aprende por primera vez a reconocer. Los complejos perceptivos de sus semejantes serán entonces en parte nuevos e incomparables. Por ejemplo, sus rasgos en la esfera visual. Pero otras percepciones visuales, los movimientos de las manos, coincidirán con las propias impresiones visuales muy semejantes a las emanadas de su propio cuerpo. Recuerdos asociados a otros recuerdos de percepciones del objeto. Así, por ejemplo, cuando se emita un grito, se evocará el recuerdo del propio grito del sujeto y con ello de sus propias vivencias dolorosas, de tal manera que el complejo del semejante se divide en dos porciones, una de las cuales dará la impresión de ser una estructura constante, mientras que la otra puede ser comprendida por medio de la actividad de la memoria, es decir, reducida a una información sobre el propio sujeto. O sea, no habla de neuronas en espejo, pero los conceptos tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Mientras se percibe, se imitan los movimientos mismos, lo que veíamos en las neuronas en espejo, que nos permiten reproducir los movimientos, esos movimientos que podríamos hacer. Es decir, inerva la propia imagen motriz en grado tal que llega a realizar el movimiento. Puede hablarse, sí, de una percepción que tiene un valor imitativo. O bien la percepción evoca la imagen mnemónica de una propia sensación dolorosa, de modo que se repiten los propios movimientos defensivos. No sé si alguno de ustedes habrá visto la película Sama. ¿No la vieron? Bueno, si la ven, van a ver que hay una escena en la que no pueden dejar de retraer los brazos. Mírenla y van a ver, es muy buena parte. La última película de Lucrecia Martel. Bueno, pero ¿en qué nos puede ayudar el conocimiento de las neuronas en espejo en la práctica médica? Todos conocemos que una buena relación con nuestros pacientes ayuda desde ya a que el tratamiento sea más efectivo. Una relación empática es beneficiosa, y no solo para el enfermo, también es beneficiosa para el médico. Todos sabemos que nos sentimos contentos y alegres si llega algún paciente al consultorio con el que tenemos una relación empática. Y también sabemos que hay pacientes que no son empáticos para nada, que realmente no estamos gustosos de prestarle servicio, pero lo tenemos que hacer igual, y bueno, lo hacemos igual con gusto. Pero si llegan a llegar 3 o 4 pacientes con esas características, realmente se nos quema el cerebro, se produce lo que se llama burnout y nos sentimos realmente mal. O sea que la empatía va para los dos lados, no solo para el enfermo, sino también para el médico. Estimular el funcionamiento de las neuronas en espejo incrementaría la empatía, ayudaría a mejorar a través de la imitación la movilidad, el equilibrio, la fuerza física. Pacientes con discapacidad física, ¿ayudaría a la recuperación, aunque solo fuera parcial? Se sabe que en niños que tienen autismo, que tienen autismo y que tienen además daño, no tienen posibilidad de simular y tienen daño en sus neuronas, en la zona de las neuronas en espejo. Se ha comenzado a utilizar distintos programas de simulación, programas en computación, con resultados prometedores, ¿no? Pero
¿En qué nos puede ayudar? Pero sabemos que nuestro cerebro es plástico, no es rígido, y puede, por medio del entrenamiento, mejorar las conexiones, como por ejemplo en el caso de la actividad física, que mejoran nuestras conexiones neuronales, o por ejemplo con la memoria, con distintos tipos de acciones. Nuestro cerebro se va moldeando permanentemente, o sea, no es una cosa rígida. Se sabe, por ejemplo, que individuos que utilizan para manejar, ¿cómo se llama? Los choferes que utilizan mecanismos que les marcan las calles para manejar, el GPS, y los que no lo usan, tienen diferencias en su cerebro, tienen diferencias marcadas en su cerebro. O sea, un violinista tiene zonas de su cerebro que tiene que ver con el control del movimiento de las manos, que es muy importante. Un pianista lo mismo. O sea, que el cerebro es realmente algo que todos podemos cambiar, mejorar, remodelar, y podemos construir, podemos esculpir nuestro cerebro. Esculpir en el buen sentido de la palabra, podemos hacerlo también así. Entonces, podemos decir, y bueno, ¿y cómo podemos estimular estas neuronas en espejo? Bueno, yo me atrevería a decir en principio que tendiendo a incrementar la sociabilidad de nuestros pacientes, introduciéndolas en prácticas de ejercicios programados, como por ejemplo el tai chi o el yoga, o a través de la narrativa, estaríamos dando un primer paso en ese cometido. También en la adicción y en las recaídas, al tabaco, las drogas, la comida, está estudiado el efecto que pueden tener y el papel que pueden jugar las neuronas en espejo, porque una persona que dejó de fumar y que se encuentra ante un fumador, se reactivan sus neuronas en espejo y él tiende a recordar todos los movimientos que hacía para tomar un cigarrillo, para llevarlo a la boca. O sea, esto se dispara inmediatamente, ¿no? Hay que tener mucho control para poder frenar ese movimiento que realizó miles de veces en su vida. Entonces, esta es una manera que podríamos tratar de evitar a lo mejor el contacto con fumadores, evitar el contacto con la droga. O sea, hay muchas posibilidades para que los individuos que disparan así sus neuronas, que no son todos en la misma medida, pudiendo reconocerlos, esto nos serviría para hacer una terapéutica más precisa. Bueno, resumiendo, si bien algunos científicos y pensadores intuyeron las neuronas en espejo, nadie imaginó anteriormente a su descubrimiento que fuera a través de un mecanismo tan sencillo que actuara sin ningún esfuerzo para nosotros, el poder comprender qué estaba sucediendo en nuestros semejantes. El ser humano no es solamente competitivo, también es empático, y esta cualidad que le permite construir su propio yo con la mirada del otro, tiene que jugar un papel importante en los años venideros. Pero no solo los científicos, ni los pensadores, ni los filósofos abordaron este problema de la percepción, que es un problema central en la filosofía, en la epistemología, sino que también de otro lado, los artistas a veces intuyen con mucha facilidad acerca de fenómenos que nos están ocurriendo permanentemente. Y si no, miren este cuadro pintado por una pintora de Zárate, Ariadna Gaite, se llama El maestro Munch, reflejado en mi propia realidad. Es una intuición que tiene acerca de cómo se hace carne el otro en nosotros.
en ella era el maestro Munch. Bueno, muchas gracias.